Y ahora, el editorial, con Glatcher Tuesta y Ernesto de la Jara. Bueno, como ya mencionábamos hace un ratito, hay varias cosas que han sucedido el día de ayer, varias novedades. Todos centramos nuestra atención en lo que sucedía en la Sala Penal Nacional. Ayer el juez Richard Concepción Carhuancho, en lo que ha terminado siendo una larga jornada, escuchó los alegatos del Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva de Keiko Fujimori y de sus principales colaboradores, no solo personales, sino también políticos y partidarios, que están inmersos en lo que el Ministerio Público y ayer ha desarrollado, me parece, de manera suficiente y solvente, pues pertenecían a una organización criminal que estuvo funcionando dentro de Fuerza 2011, allá cuando aventuraban la posibilidad de llegar al poder en ese proceso electoral. Realmente no solo ha sido una cuestión muy interesante por todo lo que el Ministerio Público ha podido mostrar, y que es consecuencia de un trabajo que de manera muy rigurosa han sostenido en este tiempo, sino que creo yo ha sido muy contundente. El fiscal José Domingo Pérez ha dado elementos sobradamente, digamos, solventes en términos de elementos de comisión que se requieren o se exigen para una medida de esta naturaleza, y creo que de manera muy ordenada, de manera muy rigurosa y de manera muy inteligente ha tratado de dar en aquellos puntos de apoyo que el fujimorismo pensaba iban a soportar su estrategia de defensa durante el desarrollo de esta audiencia el día de ayer. Creo que hay algunos puntos que son muy importantes. Hay uno, por ejemplo, que el fiscal José Domingo Pérez se encargó claramente de mostrar, y es que la estrategia legal que tiene el fujimorismo está directa y enteramente coordinada por alguien como Vicente Silva Checa, que es una persona muy relacionada con Vladimiro Montesinos y que fue sentenciada por actos de corrupción que se produjeron en los 90. Pero no solo para establecer que hay un montesinismo todavía latente en una relación con este supuestamente nuevo fujimorismo, sino que la estrategia incorpora, entre otros elementos, el buscar y procurar algunos incidentes para que se dé la nulidad y por lo tanto salga de la competencia del propio juez Concepción Carhuancho. Pero no solo me parece que eso ha sido fundamental, sino que Vicente Checa ha terminado siendo depositario de información sumamente clasificada y reservada de instituciones que, ha dicho el fiscal José Domingo Pérez, ni siquiera a él le entregaban, como la Comisión Lavallato, y lo que da cuenta de que este señor tenía un gran manejo, en complicidad y apoyo, por supuesto, del grupo fujimorista, para manejar este y otro asunto que están relacionados a una cercanía que Keiko Fujimori ha negado de manera reiterada. Pero otro elemento, me parece, es desconocimiento sobre lo que debe ser el 2011. Dijo el fiscal José Domingo Pérez, y me pareció que eso es central en la discusión sobre el caso de lavado de activos. Dijo, seguramente la defensa va a argumentar que el 2011 la reputación de Odebrecht no es la que tenía ahora, y por lo tanto nadie sabía que estaban en medio de hacer una serie de fechorías, y mostró el informe que se hizo ya por esas épocas donde se determinaba algún nivel de responsabilidad de Odebrecht por el tema de la interoceánica, donde Keiko Fujimori como congresista lo que le da una condición particular de conocer y de exigencia, por supuesto, de un comportamiento más ético todavía, de que votó a favor de que se investigue a Odebrecht en ese momento, dando cuenta de que tenía sospechas razonables de que estaba cometiendo actos de corrupción. Por lo tanto, dijo José Domingo Pérez que Keiko Fujimori no puede argumentar que en ese momento no tenía elementos para dudar de la reputación de Odebrecht. Me parece que ese ha sido, entre otros, un punto sustantivo de lo que José Domingo Pérez ayer con mucha solvencia ha, por supuesto, puesto sobre la mesa. Ernesto. Si yo quisiera comenzar, Glatzer, aclarando un poco en qué etapas está de la sustentación del requerimiento de la prisión preventiva, porque recordemos que hay un nuevo código, no tan nuevo en el sentido que comienza a regir desde el 2004, pero ha sido progresivamente, en el sentido de que es el fiscal el que tiene que pedir la prisión preventiva. Si no hay el pedido del fiscal, no hay prisión preventiva. Entonces está sustentando el requerimiento de prisión preventiva. Y el primer punto son los famosos elementos de convicción. Pero acá es claro también tomar en cuenta de que ya se ha desarrollado mucho qué cosas son los elementos de convicción. Tienes que demostrar
que no es que haya ya las pruebas, porque las pruebas van a ser producto del proceso, producto del juicio, sino tiene que haber una sospecha muy alta de que la persona o las personas que estás acusando han cometido el delito en concreto que se involucra. En este caso, lavado de activos. Sí. Entonces, es una sospecha alta, menos que pruebas, pero que deben ser elementos de convicción graves y fundados. Eso es lo que está tratando de hacer Domingo Pérez, y creo como tú que lo está logrando, ¿no? O sea, ha dado muchos elementos importantes, ¿no? Yo te diría que es clave también todos los elementos que ha presentado sobre declaraciones de personas que dicen que le encargaron, ¿no es cierto?, que consiguiera nombres para poder meter, licuar, lavar los aportes de Odebrecht a la campaña de, en esa época se llamaba Fuerza 2011, para poder meter como aportes, ¿no? Eso ha sido, por ejemplo, creo que muy importante, ¿no? Ha dado nombres muy concretos, el testimonio de Reati y de otros, que incluso hay uno de ellos que le ha levantado la prisión preventiva. Quiere decir que a la hora de haber colaborado de manera importante para lo que le ha retirado la prisión preventiva. Entonces creo que estamos en esta etapa que es muy importante, y que la abogada se ha limitado a decir que no está acreditado, que no está demostrado, que no hay una relación directa con Keiko Fujimori, pero hasta ahora, por lo que vemos, hay elementos de convicción importantes. Sí, no, yo creo que ayer claramente la Fiscalía se ha dado de encuentro a una defensa que la verdad ha sido pobre, en tanto no hay elementos para defender. No dudo de las capacidades de los abogados en términos seguramente legales y procesales, y al final trataron de llevar la discusión a cuestiones incidentales y que busquen perturbar que avance esta audiencia, en la idea tal vez velada de que si demora más la audiencia se puede resolver la recusación que le han hecho o han pedido contra Richard José Carguancho para que deje ver el caso. Pero ayer creo que no tenían elementos para votar. Y claro, lo que ha hecho José Domingo Pérez, y Ernesto hace bien en describir en qué momento estamos, es determinar si es que hay elementos razonables y suficientes para establecer que hubo una organización criminal dentro de Fuerza Popular, y si la gente que está en ese momento ahí sentada, sobre la cual se está pidiendo una prisión preventiva, tuvo un rol muy activo y concreto en esa organización criminal que tenía como objetivo lavar dinero. Ha dicho, hay una estructura que tenía en la cabeza a Keiko Fujimori, que tenía un círculo muy cerrado, que eran los que tomaban las decisiones de cómo se iban a utilizar esos fondos que se recababan de manera ilegal. Y ha puesto, hay dos personas que son Yoshiyama y Bedoya, los enlaces con las empresas corruptas. Ellos traían el dinero. Luego de eso, habían personas que estaban encargadas de, una vez llegado el dinero, identificar modalidades y personas para que ese dinero se pudiera introducir en las cuentas de Fuerza Popular, evitando todo tipo de sospecha de que venían de una fuente ilegal. Y ahí desarrolla varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, era lo que llama el pitufeo. Ha podido establecer que en un movimiento de 91 depósitos se pusieron pequeños aportes con nombre de personas que después hacían firmar sin saber para qué era, para dar la sensación de que habían donado a la campaña. Y eso, ha dicho el fiscal, y con mucha razón, es una manera típica de cómo los lavadores generan estos actos de totalmente ilegales. Es decir, ponen aportes que estén por debajo de lo que exige la ley, para que, por ejemplo, los agentes que están en los bancos y que tienen que estar atentos a momentos sospechosos puedan advertirlo. Es decir, ponen de a poquitos para que el radar no alcance esas operaciones, pero que sumadas, ha dicho, por lo menos en uno de los casos, llegan a cerca de $500.000, es decir, con esa modalidad. Entonces ha dicho, estos son los que recogieron y tramitaron la plata con Odebrecht, estos son los encargados de buscar modalidades y personas, estas son las personas que cometieron directa o hicieron directamente estos depósitos, y esta es la manera como ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales se presentó para tratar de simular que había sido una operación ilegal. Todo eso lo ha demostrado José Domingo Pérez, y ha dicho, claro, no es que Keiko Fujimori se beneficiara solo por ser candidata, sino que hay testimonios de gente muy cercana a Keiko Fujimori
que ha dicho que ella impartía las indicaciones y las órdenes de cómo y en qué modalidad se tenía que desarrollar esto que hace bien en llamar el fiscal José Domingo Pérez como el pitufeo. Y claro, ayer ha sido un día atroz para el fujimorismo, porque Rolando Reate, de que se decía podía haber sido el testigo protegido, en una carta ha dicho que ha preferido colaborar por la justicia, porque en el fujimorismo han entendido la lealtad con impunidad y él no está de acuerdo con eso, y va a ponerse al lado de su familia, que está inmersa en estos hechos, para tratar de, desde ahí, decir toda su verdad. Yo creo que hay elementos de convicción, porque esa es la primera parte de la discusión que tiene que darse, suficientes, y como decía, el hecho de que los abogados no podían rebatir y lo único que querían era entorpecer el funcionamiento de la audiencia, es una muestra clarísima de que no tienen argumentos para refutar de modo. Claro, o sea, el punto central es que al final, en esta segunda etapa, se tiene que llegar a determinar si hay el riesgo procesal. Ajá. ¿No es cierto? Si hay peligro de fuga o si hay un peligro para obstaculizar la verdad en relación a este delito de lavado de activos. Pero como es normal, antes tiene que demostrarte que hay esos elementos de convicción, sino para qué vas a hacer la evaluación. Ahora, también está claro cuál fue la estrategia que creo que fue infructuosa, que no le salió bien. A mí me daba la impresión que los abogados de Keiko y los otros abogados se habían puesto como de acuerdo para tratar de que se volviera a suspender la audiencia por una serie de formalidades, para de esa manera decir, fíjense ustedes, una audiencia de prisión preventiva ha caído en 2 oportunidades, que falta rigurosidad. Entonces, y eso no prosperó, por suerte. Creo que ahí se puso bien el juez Richard Concepción Carguancho, que le dijo, estamos instalando la audiencia, después se discutirá. Y lo otro que también que está clarísimo, que están apuntando a como generar, dejando pistas para que después poder invocar nuevamente ante la sala una nulidad. Ahora, yo mencionaba hace un ratito, Ernesto, y eso ha podido demostrar ayer José Domingo Pérez, es la estrategia que ha diseñado Silva Checa, porque cuando van a allanar el domicilio de este nefasto personaje vinculado a Balbino Montesinos, asesor de Keiko Fujimori de hace bastante tiempo, ya desde el 2011, con esa cercanía, encontraron una serie de documentación que no solo tiene que ver con su relación de ese momento, sino con la relación actual que tienen, y ahí encontró documentos escritos que dan la línea a seguir a todos los abogados sobre cómo tienen que actuar, pero no para defenderse sobre lo claro que se le imputa, sino cómo generar incidentes para buscar siempre la nulidad. Y un testigo clave, y la declaración de Silva Checa que mostró ayer José Domingo Pérez, da cuenta de, cuando le preguntan, ¿y esto por qué usted hacía ese estrategia? Usted es abogado de Keiko Fujimori, nosotros. Dijo, no, lo que pasa es que la abogada de Keiko Fujimori, como es muy amiga mía, me viene de vez en cuando a consultar algunas cosas. Y ahí José Domingo Pérez dijo, sabrán los clientes de la señora Loza que sus casos se los consulta con Silva Checa, cosa que termina siendo realmente vergonzoso. Entonces ha vinculado a Silva Checa, que es un personaje ya sentenciado por la justicia peruana por sus vínculos con Montesinos y por haber participado de actos ilegales como la compra del canal de noticia, como el gran hacedor de la estrategia que busca boicotear, dilatar y buscar declarar nulo todo lo que se viene actuando en este caso. Ahora, ahí tiene, por ejemplo, un punto importante el fiscal, ¿no? Domingo Pérez, a ver, porque ha dicho, se ha encontrado esta documentación en la casa de Vicente Silva Checa, ¿no es cierto? Y a la información que tiene que ver con la comisión de Lavallato. Entonces, ahí hay 2 versiones, lo que dice el fiscal que se ha encontrado y lo que ha declarado informalmente todavía a los medios de comunicación Vicente Silva. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que demuestre el carácter de la información y que se pueda tener claramente que esa información no debía estar en la casa de Vicente Checa, porque incluso la congresista Bartar ha amenazado con denunciar al fiscal. Entonces vamos a ver, ese es un punto, por ejemplo, a mí me encantan agarrar como puntos muy concretos para ver quién tiene la razón o no. Entonces yo creo que ese es un punto clave, fundamental. Ya, pero en cualquier circunstancia, digamos, Silva Checa tenía información de la Comisión Lavallato. Claro,
ha tratado de minimizar, decir cualquiera puede tener acceso a esa información, pero eso no solo no es exacto, sino que el fiscal ha logrado mostrar parte de lo que ha encontrado y tenía documentación que buscaba, además con análisis que hacía Silva Checa para tratar de justificar la inocencia, entre comillas, de los funcionarios apristas en todo lo que el tren eléctrico, por ejemplo, lo que da la impresión de que el APRA y el Fujimori jugaban en pared y Silva Checa era parte de los estrategias legales para ocultar, para manejar esa información de acuerdo a la competencia de esa persona. Eso ayer José Domingo Pérez sí lo mostró, ¿no? Claro, pero me parece por eso muy importante focalizar ahí un poco para ver concretamente esta documentación, que hice la documentación, cuál es la defensa. Entonces acá ganó el fiscal. Creo que algunas cosas que él ha mencionado en la audiencia falta verla, no es que él no lo haya hecho, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver concretamente cada cosa. Yo creo que el desempeño del fiscal de Domingo Pérez ha sido contundente, ha sido muy importante en fondo y forma, ha presentado muchísimos más elementos a los que yo esperaba. Creo que este primer presupuesto está demostrado. Ahora, sí le falta, esa es mi opinión ya absolutamente personal, a veces focalizarse un poco como que se va por acá, por allá, y entonces eso de alguna manera le permite a la defensa de los imputados jalarlo y decirlo, está poniendo cosas que no debería, que no son parte de este incidente, que está sobredimensionando algo. Creo que debería tener una estrategia más focalizada en los puntos que él ha, creo, demostrado perfectamente. O sea, los elementos de convicción que él ha señalado, que es cómo se ha lavado plata que había dado Odebrecht para poderlos ingresar al partido, eso ha quedado de manera inequívoca demostrado en términos de elementos de convicción. Eso me parece lo central, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha abundado en detalles y me parece que son suficientes para poder dar cuenta de que ese requisito está sobradamente ya cumplido, pero ha avanzado, creo yo, con algunos elementos que me parecen también muy consistentes para discutir lo que va a ser el tercer requisito, que tiene que ver con el periodo de fuga, pero sobre todo con la obstaculización de justicia, y ha dado, ¿no es cierto?, ha señalado eventos, situaciones y acciones muy concretas que expresan, desde mi punto de vista, con mucha claridad el intento, la voluntad, el interés y el accionar encaminado con ese objetivo de manejar a determinados funcionarios del sistema de administración de justicia para que puedan voltear o, digamos, inclinar la administración de justicia a favor de Keiko Fujimori y de quienes alrededor de ella hoy día están imputadas de delito de lavado de activos. Pone el tema de la compra de testigos, pone el tema de lo de Nostroza Pariachi, pone el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, pone la estrategia de obstaculizar la justicia a través de las recomendaciones que les da Silva Checa, que al pie de la letra efectivamente los abogados han venido desarrollando durante todo este tiempo, y sin duda toda la manera como se ha podido descubrir dentro o en el marco de la difusión de conversaciones a través de este chat llamado La Botica, buscan tratar de desacreditar al fiscal y, por supuesto, auparse, colgarse del saco de Pedro Chávarri, de quien Rosa Bartra en estas comunicaciones de este chat llamado La Botica dice que es una cuestión de supervivencia de su defensa. Es decir, si uno junta todos esos elementos, yo creo muy rápidamente, basado solo en el sentido común, va a llegar a concluir de que ellos han venido moviéndose durante todo este tiempo para que la justicia actúe de acuerdo a lo que ellos quieren, y eso claramente es un elemento que me parece el juez tendrá que valorar, porque sí da cuenta de que pueden obstruir la justicia, ¿no? Creo que ha ido desarrollando eso también en su locución, efectivamente tendrá que desarrollar más cuando ya toque discutir ese punto, ¿no? Claro, yo creo que también percibo lo mismo, ¿no? Creo que acá la parte más fuerte sobre el riesgo procesal, que es lo otro que se tiene que demostrar, en el sentido de que hay la posibilidad de que se impida la realización, ¿no es cierto?, del proceso, porque la prisión preventiva, su objeto es ese, asegurar que va a haber un proceso, es decir, que la persona a la quien se sospecha que cometió un delito no se va a burlar de la justicia. Entonces, ¿cómo puede impedir eso? O fugándose, obstaculizando la verdad. Entonces, yo creo también, como dices tú, que él ha adelantado y por ahí debe ir
los obstáculos que están creando para llegar a la verdad. Es decir, si se obstaculiza la verdad, puede llegar un momento donde la persona que es culpable va a aparecer como inocente, y eso impediría justamente la realización de un proceso como debe ser. Está primero el tema que tú has mencionado de los testigos, ¿no es cierto? O sea, estos testigos que están diciendo que consiguieron los nombres de las personas que se prestaron para poder pitufiar todo el ingreso de plata de Odebrecht al partido, y que ahora están tratando de comprarlos o de amenazarlos, porque hay dos, por lo menos, que han denunciado amenazas directas, inclusive de muerte, ¿no? Ese es muy importante. Y lo otro también está, esto Inostroza es clave, ¿no es cierto? Sí. Es decir, se trató de que Inostroza dijera que esto de acá no era crimen organizado, y por lo tanto se achicaba el plazo y no habría caso. Ajá. No estaríamos en este caso. Entonces, ¿qué más obstaculización que eso? Sí, ahora, tiene también ahí que el fiscal que demostrarlo por el lado de que hubo la reunión, o si no hubo la reunión, cómo fue la relación. En el caso también de lo de Chávarri, es muy importante porque está clarísimo que está blindando, el fujimorismo está vendiendo a Chávarri para que los beneficien todos estos procesos. Pero acá lo complicado es que a la vez estás lidiando con una atribución política de congresistas que han sido elegidos. O sea, lo que quiero decir es que también tiene un trabajo que hacer, y que lo está haciendo, pero es un trabajo fino que tiene que hacer el fiscal Domingo Pérez para demostrar que con estos actos políticos de blindaje está también obstaculizando la verdad. Y otra cosa que es importante, Diego Glatzer, porque yo también estoy pensando en lo del Tribunal Constitucional, porque una cosa que no quiero que no se me olvide decir: hay una persona que de alguna manera ha estado declarando, advirtiendo que esto puede ser inconstitucional, que a mi modo de ver, pese a que yo lo conozco y considero que es una persona correcta, porque es profesor de la Universidad Católica y todo, me parece que no estuvo bien, ha sido Blume, ¿no? Ernesto Blume, que está, hay que tener cuidado ahí, que ya ha habido un pronunciamiento del TC. Entonces lo que hay que tratar de demostrar es que esta obstaculización tiene que ver directamente con hechos con los cuales está siendo acusado a la persona. Entonces, que no se pueda alegar que en realidad lo que ha habido acá son hechos que tienen que ver con atribuciones políticas. Ajá. Es lo que tiene que cuidarse el fiscal. Tiene que demostrar que acá ha habido un blindaje directo hecho adrede y de manera irregular para obstaculizar la verdad. Ese es, por ejemplo, clave. Claro. Yo, a ver, solamente para que nuestros oyentes, hay algunos que recién se están sumando a la sintonía, y les agradecemos por eso. Estamos repasando un poquito lo que ha sido ayer en base a consideraciones centralmente legales, ¿no? Porque tiene una consecuencia política también, y de eso vamos a hablar en un ratito. Ayer se ha discutido en el marco de una audiencia sobre prisión preventiva que se está pidiendo para Keiko Fujimori y otros 11 encausados o investigados, una prisión preventiva por 36 meses. El fiscal inició la jornada de ayer dando elementos que él considera son suficientes y razonables, que dan cuenta de que estas personas que están siendo en ese momento sometidas a estas investigaciones participaron en un delito que es lavado de activos. Y para eso él tiene una teoría. Su teoría es que había una organización criminal que se instaló dentro de Fuerza Popular para lavar dinero que venía de distintos sectores y tratar de simular en ese lavado aportes medianos de personas que nunca aportaron porque eran fantasmas, y lo hacían de una manera muy menuda para no ser alcanzados por el radar de las instituciones que controlan estas cosas. Esa es la teoría del caso. ¿Qué cosa ha dado como elementos claros de convicción? Pues ha hablado de la estructura, ha dicho quiénes participan de ella, qué rol cumplía cada uno dentro de ella, y además ha ido avanzando en el desarrollo de aquello que va a ser fundamental en la discusión de fondo cuando el juicio se dé, ¿no es cierto? Si es que había o no conocimiento de aquel dinero que llegó venía de algún ilícito, o se podía presumir de que venía de una fuente que era ilegal. Pero como es imposible que el fiscal solo se centre en eso sin advertir de que ya en el camino, durante lo que está durando esta investigación, hay elementos que dan cuenta de un comportamiento de los procesados que puede interrumpir o puede tratar de perturbar que avance la justicia, ha empezado a dar algunos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Voy a tratar de ordenarlos en torno a eso que se va a discutir dentro de poco, que el fiscal va a dar seguramente en torno a por qué puede haber obstaculización de justicia. En primer lugar, lo que dice el fiscal, que han habido testigos
que han dado cuenta de que ellos participaron en el nivel más bajo de esta organización y que fueron los encargados de, o a quienes se les pidió su nombre para que simularan un aporte, que han dicho que están siendo amenazados y ha dicho que han intentado comprar para voltear su testimonio. Y eso el fiscal dice que no solo se lo han dicho, sino que él, en por lo menos 2 casos, ha sido testigo del intento de compra de su versión. Ese es incluso el ejemplo concreto que se pone cuando tú explicas qué es la obstaculización. Querer voltear un testimonio. Entonces, claro. Ya, entonces eso dice el fiscal, que hay más de un caso que están en esa situación. Después ha dicho que hay personas que han colaborado con la justicia que están siendo amenazadas, para los cuales el fiscal ha pedido protección especial. Eso quiere decir que no solo han intentado comprar a algunos, sino están amenazando a otros. ¿Qué más obstaculización de la justicia que querer torcer efectivamente la voluntad de quienes voluntariamente dieron información que fue relevante para el Ministerio Público? Pero va más allá, porque dice el fiscal José Domingo Pérez que han habido una serie de hechos que dan cuenta de la voluntad de Fuerza Popular de Keiko Fujimori de querer manejar el caso de acuerdo a su conveniencia. Y ahí desarrolla toda la línea de relacionamiento, de conversaciones y de pedidos concretos que le hacen a César Hinojosa Pariachi, que era el vocal supremo que presidía la sala, que iba a definir si este caso era criminalidad organizada o no. Pero eso se interrumpió porque se difundieron los audios y por lo tanto no pudo favorecer a Keiko Fujimori. Pero el fujimorismo, con reuniones de Becerril, de Miki Torres y de la propia Keiko Fujimori, ha mostrado, según testimonios que han dicho esto, que efectivamente había esa voluntad de concertar con una autoridad judicial un favoritismo en el sistema de justicia. Claro, es cierto que Hinojosa no llegó a pronunciarse sobre la casación que hubiese terminado con ese caso, pero sí ya sacó una sentencia. ¿Qué es lo que el fiscal dice ahí? Claro, sobre lavado de activos que beneficiaba enormemente al caso. Ahí José Domingo Pérez hace esa anotación y dice, y a eso apuntaba mi comentario, dice, claro, y podrán decir los abogados que no se concretó, pero este señor Hinojosa Pariachi dijo, el hermanito que está en España sacó una casación, ¿no es cierto?, favoreciendo a Joaquín Ramírez, donde el nivel de exigencia que pone para lavado de activos casi anulaba el delito de lavado de activos. ¿Y por qué dice eso José Domingo Pérez? Porque además dice, ese argumento que está haciendo la defensa ahorita es el mismo que Hinojosa Pariachi defendía ahí, de decir que se demuestra el delito precedente. Entonces, ¿por qué es central Hinojosa Pariachi? Porque Hinojosa Pariachi los iba a ayudar, pero antes de eso ya había ido arreglando el camino para que se pudiera diluir toda la imputación por lavado de activos para ellos y para otras personas. Entonces, testigos que intentaron ser comprados, testigos que son siendo amenazados, el interés de vincularse a un funcionario que iba a ver el caso para que se traiga abajo esta investigación, que ya había dado cuenta de su voluntad de hacerlo en otros casos concretos. Todo eso lo describe. Sumado a blindaje a Chávarri, claro, y campaña de demolición contra Pérez, con José Domingo Pérez. Y ese es el otro elemento. Y dice, y el fiscal de la Nación, y ahí hay elementos en las conversaciones internas que tienen en este WhatsApp, la botica que vamos a comentar en un ratito, de un blindaje abierto a Chávarri que se ha materializado en salvarlo en el Congreso de la República. Y este señor, José Domingo Pedro Chávarri, dice el fiscal, claro, qué casualidad que desde ahí del Ministerio Público me empiezan a investigar por esto, me persiguen por esto, por mis declaraciones y para todo. Es decir, hay una consecuencia lógica de ese blindaje a Chávarri en un intento de favorecer a estas personas que están sometidas a esta investigación en contra del fiscal. Pero además dice que esto que concertan estas personas para tratar de joderlo, descalificarlo, deslegitimarlo, es una muestra clara de que quieren efectivamente evitar que la justicia siga avanzando. Y luego es central en términos de la obstaculización de la justicia lo que logra encontrar en la casa de Silva Checa, donde está escrita la estrategia de buscar generar incidentes para que se vaya anulando el caso. Entonces, si uno suma todos esos elementos, a mí me parece que Richard Concepción no tiene más que agarrar y decir, efectivamente, esta gente ha estado procurando la impunidad y lo hace por el poder que tiene. Por lo tanto, debería tomar, me parece, una decisión acertada. Creo que hay elementos muy sólidos. Si a mí me ponen en el lado de la balanza el caso Ollantumala, Nadine Heredia, versus este caso en términos de quién tenía más capacidad de obstaculizar la justicia, sin ninguna duda, creyendo que en ambos casos hay responsabilidad por lo mismo,
digo que en el caso de Keiko Fujimori. Y si a Ollanta Humala y a Nadine Heredia le dieron lo que le dieron, me parece que no va a ser diferente en el caso de quienes hoy están sometidos a esta discusión, ¿no? Claro, solamente por eso digo, creo que hay todos los elementos para poder decir, ya están los elementos de convicción. Ahora, en términos de riesgo procesal, más que por ir por el lado del peligro de fuga, por el lado de la falta de arraigo, creo que es los elementos de obstaculización de la verdad, que tú los has resumido muy bien. Solo que ahí, como es obvio, la defensa lo que va a tratar de decir que todo eso son ejercicios de atribuciones políticas que les compete a los congresistas, que le compete al fiscal de la nación que fue elegido, va a defenderse por ahí. Sin duda. Entonces, ahora, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, el fiscal Pérez, es tratar de ver cómo eso en realidad iba mucho más allá de lo que era el ejercicio de una atribución política. Claro, ayer mencionó, por ejemplo, que le quitan a su fiscal adjunta. Claro. El momento en que estaba desarrollando estas investigaciones. Le abren una investigación porque dio unas declaraciones en el marco de un evento académico acusando la apología al terrorismo. Le abren una absurda investigación de una fiscal que la verdad, digamos, no podía hacer más de una frase completa cuando entrevistaron a la televisión sobre el tema, que la ha pedido que explique por qué su esposa trabaja en una instancia del Ministerio de Economía para evitar conflictos de intereses, ¿no es cierto? Pero además, dice claro, y entonces podrían discutir ahí, pero en fin, esa es la autonomía del Ministerio Público, nosotros nos metemos, Chávez hace lo que le parece, nosotros no tenemos nada que decir. Pero ¿cómo justificas el intento de compra de testigos? ¿Cómo justificas, ¿no es cierto?, el amedrentamiento a los testigos? ¿Cómo justificas lo que ellos dicen en su WhatsApp van a hacer con él para deslegitimarlo? Es decir, hay una serie de elementos que a veces son sumamente razonables. Mencionaste que es tragicómico el tema de el whatsappeo a través de la botica. No, eso es una cosa realmente, yo digo, si hay que agradecer en términos políticos al fujimorismo, que están en estado natural. Es decir, así como se levantan, así lo vemos todo el día, ¿no es cierto? Sin maquillaje, está ya claramente mostrado de que son exactamente los mismos, que no han cambiado, que tienen esa vena autoritaria y ese interés por cooptar y manejar la justicia a su antojo. Ayer, mientras se discutía eso, y de reporteros, a quienes saludamos por supuesto y felicitamos por su trabajo, y difundió más conversaciones internas de Fuerza Popular o de los principales dirigentes de Fuerza Popular, de cómo se relacionan entre ellos, como dice el reportero, en una activa participación de Keiko Fujimori a partir de julio para dar disposiciones que la verdad, Ernesto, a mí me parecen patéticas, vergonzosas, y me refieren a que no hay absolutamente ninguna diferencia entre lo que pasaba con Spichantumay, con Ciura, con toda esta gente en la época de Fujimori y Montesinos, con Becerril, Letona, etcétera, etcétera. En los WhatsApps, esto que se llaman, la botica se llama el grupo, hay cosas como, por ejemplo, mira, estas que son vergonzosas. Aquí la República lo ha publicado, dice lo siguiente: cuando el presidente de la República quiero mostrar el momento en el que ganan la elección en el Congreso de la República para la mesa de la Junta Directiva. Miren ustedes las órdenes que da Keiko Fujimori. Hasta este nivel, aplaudir fuerte, solo pueden gritar, ganó la democracia. Cuando se termine el conteo, Úrsula Letona, ok. Héctor Becerril, ok. Keiko Fujimori dice, cuando se pasen los 65 votos, solo aplausos fuertes. Y cuando se gane oficialmente, aplausos y griten, ganó la democracia, ganó la democracia. Así de vergonzosa es la manera como se relaciona Keiko Fujimori con su bancada. Es decir, hay una magnífica portada que ha sacado hoy día la revista Caretas, que yo quiero mostrar, y esto es el fujimorismo hoy día. Son unos zombies digitados, ahí están, ¿no es cierto? Que entre ellas, digamos, son unos zombies, pero que si algo tienen es todavía, o han tenido hasta hace poco, esa sumisión vergonzosa a Keiko Fujimori y sus caprichos, ¿no? Pero no solo eso, dice, ya empiezan a contar, uno en blanco, uno viciado, ganamos, ¿no? PTM, dice Luchito Galarreta, siempre el tan cultivado. Keiko Fujimori dice, llamar a Lucho por interno. Úrsula, ya les avisé. Keiko, falta contestar un voto. Oh no, Úrsula, parece que no, jefa, están recontando, Keiko, que Daniel vaya a saludar a Vitocho. Es decir, Keiko Fujimori
digita, o sea, ¿no es cierto? Manda, di esto, habla esto, haz esto. Esa es la manera vergonzosa como el fujimorismo actúa. Y han efectivamente, los medios de comunicación ayer, Ernesto, ubicado las imágenes de ese día, y efectivamente la gente solo aplaude, la gente gana, dice, ganó la democracia. Él se baja, saluda a Vitocho, en fin, absolutamente todo. Pero hay una cosa que me parece bien interesante, y es cuando el 28 de julio el presidente de la República habla y no les gusta lo que dice la señora Milagros Salazar, que hace poquito se reunió con el presidente de la República con, digamos, ahora se entiende, pues una hipocresía propia de aquellos que la verdad tienen pocos escrúpulos, ¿no? Dice, se pasó de Conchán Vizcarra, y dice Milagros Salazar, este malnacido y traidor nos golpea a nosotros y fortalece a los caviares. Malnacido el presidente porque decide gobernar y romper y sublevarse frente a lo que claramente había sido una conversación con ellos para que él siguiera la ruta de Pedro Pablo Kuczynski. Esa es la manera como actúa el fujimorismo. Claro, por un lado resulta patético ver el tipo de congresistas que tenemos. Sí. Es una vergüenza ajena que los congresistas se presten a ese manejo, ¿no es cierto?, por Keiko, por sus asesores. Ahora, por otra parte, también la perjudica enormemente en el caso, porque ella no puede agarrar y decir que es completamente ajena a lo que hagan sus congresistas en relación a Chávarri, en relación a Inostroza, en relación a esto, porque si simplemente ella decide cuándo aplauden o cuándo no aplauden, imagínense si no va a tomar las decisiones, cuál va a ser la posición del Congreso, de sus congresistas frente a Chávarri. Eso me ha parecido ayer también, que José Domingo Pérez ha desarrollado muy bien, ¿no es cierto? Aquí ella no está ajena a estas discusiones. Y tú dices, sí, para pedir que aplaudan de tal manera o grite de tal manera, Keiko Fujimori daba la orden precisa, imagínense ustedes pues para manejar las cuentas del partido cuando llegaba tanta plata y que termina en un pitufeo como ya él bien ha expresado. Pero miren ustedes lo vergonzoso, hay una señora que Aramayo, Alejandra Aramayo, ¿no es cierto?, le pregunta a Keiko Fujimori, dice, presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Y ella le dice, sí, de pie y con aplausos protocolares. Imagínate, Ernesto, lo que le preguntan a Keiko Fujimori, hasta para aplaudir. O sea, esta gente, que son, mira, yo he empezado a admirar a Yesenia Ponce. Yo prefiero a Yesenia Ponce, ¿no es cierto?, con sus fantasmas, que esta gente pues operando de esta manera. Realmente es vergonzoso, y que hace notar, Ernesto, de que Keiko Fujimori se crió pues en la dictadura, o sea, es su padre. Esta es la manera como Montesino mandaba por Viper, ¿no es cierto?, qué cosa hacer, decía, levanten la mano en la votación, levantar la mano, ¿no? Ahora le dice, aplaude, no aplaudas, ¿no? Cuando uno así lo manejaba. Y claro, y ha desarrollado muy bien José Domingo Pérez, decir, ahí está, pues ella era la jefa, ¿no es cierto? Ahí está, todo esto en un día, Ernesto. Ahora, el otro elemento, pues estamos esperando a la llegada de... Sí, me parece que ha tenido una dificultad, Carlos Rivera, con el tráfico, y creo, no sé si llega a la hora. En todo caso, vamos a tratar de conectarnos con él vía teléfono para poder ir avanzando. Bueno, además lo que pasa es que nosotros creímos que se iba a resolver la prisión preventiva el día de ayer, que no culminó, ¿no? Pero otra cosa que iba a decir, que ya estamos comentando esto de acá de la verticalidad, el autoritarismo, ¿no?, es cómo se está viniendo cayendo a pedazos el Fuerza Popular a partir de esto, de una manera... Era obvio que estaba golpeado, ¿no es cierto? Pero ya, y que tiene que ver pues con el oportunismo, la falta de lealtad, el sálvase quien pueda. Yo digo, ahí no hay que hacer ni siquiera el ejercicio de matices, no matices, es todo el mundo ve y dice, el barco se está hundiendo, ¿cómo me pongo a buen recaudo? ¿No es cierto? Primero vino la renuncia de gente como Petrosi, que evidentemente la vio inmediatamente y dijo, o sea, hay gente que dice, hay que resaltar la valentía de Petrosi haber renunciado. Por favor. Claro. Como dice Gareca, pensado, ¿cómo va a salir Petrosi ahora? Además dice que le han ido tentando para ver si lo hacen ministro de Cultura, pero es otra cosa. Pero se ha saltado pesante. Que siempre ha querido, o sea, de repente regresa. Claro, sí. Ahora, ya, Petro, lo de Rolando Rati ha sido un golpe tremendo ayer, y ahí me cuentan anoche gente vinculada al fujimorismo, que es una cosa que a Keiko la
o sea, derribado. Ya intuían que podría haber sido él el que estaba colaborando también con el Ministerio Público, pero él ayer ha salido a decir, sí, yo soy, y lo he hecho porque en el partido creen que la lealtad es impunidad y yo no va a permitir eso. Claro, es verdad que Roate también no lo está haciendo pues por amor a la democracia, lo está haciendo porque él está directamente imputado y porque su esposa está comprometida y porque hay gente allegada y familiares que están comprometidos. Entonces prefiere buscar salvar a esa gente que, digamos, claro, hundirse. a mí me parece barco. que es el típico caso de una persona que ha participado de estos hechos ilícitos y que simplemente agarran y le dicen hay dos posibilidades, o colaboras o sigues la misma suerte, pero además sin la asesoría legal que se le había ofrecido a él y a toda la gente que había involucrado también en San Martín, porque él insiste mucho, ¿no? Sí. Nos prometieron abogados, no habían abogados, que es lo que suele ocurrir, pero también ha sido pues un golpe durísimo y te das cuenta que está él y que van a seguir muchos más. Ya estamos viendo varios. Sí. Los voceros, ¿no? Los voceros pusieron su cargo a disposición. Bueno, Klimper ha renunciado ayer. Klimper, ¿no? ¿qué se podía esperar? Pistolita ¿no? Klimper ha No al renunciado Banco ayer. Central de Reserva, eso sí, lo que ha dicho es, miren, mi edad no me ha permitido poder colaborar como yo hubiese colaborado. ¿Qué tiene que ver la edad para colaborar? Lo cierto es que ha salido disparado, corriendo, ha dicho acá. O sea, y ¿sabes qué cosa es lo más importante? Porque hay gente, la verdad, yo a veces digo que peca de una ingenuidad superlativa, o realmente quieren tratar de justificar una cosa que desde mi punto de vista no es posible. Ayer, por ejemplo, hay gente que decía que era una oportunidad tremenda porque el fujimorismo ahora quiere trabajar y está muy bien que el diálogo y todo, pero ayer lo que hemos podido apreciar en torno a lo que se ha podido exhibir en esta audiencia es que con un sector tan vinculado y comprometido con acciones tan ilegales como estas, no te puedes sentar a conversar. Es decir, no está en condición Keiko de pedir al presidente de la República que haga tal o cual cosa cuando ella está imputada graves delitos y que ahí se han probado más. Tú decías hace un ratito, Ernesto, que hay algunos futbolistas que estaban o personas que están colaborando. Hoy día el diario Gestión, en una nota de Carlos Sinostos y Gonzalo Arcas, dice lo siguiente: más fujimoristas apuntan a convertirse en colaboradores eficaces. Claro. Dice, los 15 fujimoristas que hasta el momento han brindado su testimonio ante José Domingo Pérez por el caso Cócteles no serían los únicos. Dice, fuentes del equipo especial informaron a Gestión que otro importante grupo de personas allegadas a la cúpula de Keiko Fujimori iniciaron las coordinaciones para convertirse en colaboradores eficaces, aunque mantuvieran en reserva sus identidades. Dice, casi se trunca. Escuché esto, y bien importante, que también tienen obstaculización de la justicia. Dice, explicaron que estas negociaciones casi se truncan el pasado 17 de octubre a raíz del fallo emitido por la Sala Penal de Apelaciones que anuló la detención preliminar por 10 días dictadas contra Keiko Fujimori, Yoshiyama y otros. Ellos, entre comillas, los futuros colaboradores, esperaban que la sala del juez Salguanay confirmara la detención de la dirigencia del partido para poder hablar con tranquilidad. Temen por su vida, creen que la lideresa de Fuerza Popular puede, entre comillas esto, hacer algo contra ellos. Es decir, la gente sabe que le puede pasar algo y por eso dudan de colaborar. Pero sin embargo, las mismas fuentes agregaron que lograron convencer a estas personas para que no dejen de colaborar. Así, Fujimori continúe en proceso en libertad. Los colaboradores, dice, de las 15 personas que han declarado ante la Fiscalía, 8 son aspirantes a colaboradores eficaces y 7 son testigos protegidos. Es decir, 2 condiciones que ya denotan un nivel de colaboración muy concreto con su versión y con datos que pueden contribuir a aclarar los hechos. 8 camino a colaborar y 7 colaboradores eficaces y 7, Ernesto, testigos protegidos. Dice, estos colaboradores aseguraron ante José Domingo Pérez que firmaron recibos en blanco para justificar los aportes de campaña fujimorista. De ello gestión. Solamente para aclarar, claro, el colaborador eficaz es la persona que reconoce que ha pertenecido a la organización criminal o ha cometido un delito, y para que se le perdone la pena o se le reduzca va a dar determinada información que tú puedes corroborar. En cambio, el testigo protegido no ha participado de los hechos del delito. Ahora, pero esta diferenciación hay que tomar en cuenta lo siguiente: lo que pasa es que muchas veces el colaborador eficaz logra el acuerdo de colaboración, ¿no es cierto? Y el premio que se le da es que se le dice, ya, como tú has colaborado bien, me nos has dado una información importante que te he podido corroborar, entonces el premio va a ser que ya no te voy a acusar
entonces ya no te acuso, o si te he acusado, te voy a retirar la acusación, no te voy a investigar y por lo tanto ya tú vas a participar del proceso como testigo y por lo tanto como testigo protegido porque has dado información. O sea que no hay que hacer esa separación tan tajante de decir, por si acaso el testigo es una persona que no sabe, que sabe de a oída. No. Ahora, pero por eso digo, pero mira, fíjate lo importante que es, de 15 que han ido, todos ya tienen una condición de querer colaborar, o sea, ninguno se ha desinteresado por la posibilidad de acceder a este tipo de figuras procesales que hay y que me parece que son importantes para poder determinar responsabilidades y vínculos con redes criminales. Pero eso no ha sido todo, Ernesto. Hoy hay una encuesta que publica Datum en el diario La República, en el diario Perú 21 y en el diario Gestión. Y es Datum internacional, ¿no es cierto? Presidente de la República, índice de aprobación. Y te digo, ¿me vas a sentar a buscar el reencuentro con aquello que está a punto de ir a la cárcel después de haber generado actos, la verdad, bien desleales con el propio sistema democrático, solo porque ella está en una situación apremiante y quiere ahora buscar salvarse? Bueno, hay gente que dice que sí, que hay que aprovechar esa situación para tratar de generar una gobernabilidad con el fujimorismo. Bueno, yo creo que hay que buscar la gobernabilidad siempre pensando que la democracia y los valores democráticos son lo que hay que preservar. Bueno, pero en fin, ¿cuánto tiene? Tenía 61%, ha subido un punto, 62% el presidente de la República en su índice de aprobación. ¿Qué cosa es lo que la gente valora del presidente de la República, Ernesto? El 62% lo aprueba. Dice, ¿por qué razón aprueba usted al presidente de la República? Su lucha contra la corrupción, 40%. Se enfrentó al Congreso, 23%, y es demócrata, 8%. En esos 3 puntos que son los principales, el presidente encarna la voluntad de las mayorías de evitar que se pueda seguir cometiendo arbitrariedades del propio Congreso de la República, sobre todo manejado por gente que está investigada, entre otros casos, por corrupción. ¿Cuál es la principal razón por la que no aprueba? No ha hecho mucho sobre la corrupción, su mala gestión. No gobierna el 7% y mentiroso le metió al país, 15%. Pero ahora, ¿qué más? Sí. Entonces, sobre ese punto, como dije en un último artículo que escribí en Gestión, yo lo llamo el fenómeno Vizcarra, porque realmente impresionante, no solamente por nivel de aprobación que tiene, que sigue subiendo, ¿no es cierto?, más del 60%, cuando había llegado a bajar hasta el 30 y tantos por ciento, 30 y tantos por ciento, ¿no? Y lo otro que es bien revelador, elocuente, que hay que tomar en consideración, es que no es como gratuito, no es por las circunstancias en general, sino que está asociado a él individualmente, a él, a lo que hizo el 28 de julio, a cómo reaccionó. Y esto se vuelve a reflejar en las encuestas que se están haciendo últimamente y en esta concretamente, que tiene que ver con las reformas constitucionales. ¿No? Recuerda Glatzer que él ha agarrado y él ha dicho, frente a las 4 reformas yo voy a decir sí frente a 3, pero frente a la cuarta, que es frente al tema de la bicameralidad, voy a decir que no, porque han distorsionado totalmente. Esa encuesta que tenía un nivel de aprobación antes, ahora tiene un nivel de desaprobación. Solamente lo aprueba, mejor dicho, 36%. Es decir, tiene un nivel de desaprobación del 46%. Ahora, eso hay que, para seguir la secuencia de lo que ha sido el comentario que he hecho acá sobre las encuestas anteriores. Es decir, hasta antes de que el presidente observe el último punto, salía parejo las 4 por el sí, por encima del 60%. Entonces, el presidente dijo, las 4 reformas, sí, por encima del 60%, o sea, se aprueba sin ningún problema. Resulta que el presidente observa la última y dice, no, aquí me han contrabandeado una cosa que es grave. Y por la legitimidad que tiene el presidente, que hoy llega a 62%, ahora la gente vota sí para el tema de la reforma de la justicia, 64%. Aprueba por el tema del financiamiento de partidos, 68%. Aprueba por el tema de la no reelección de parlamentarios, 68%. Y aprueba la reforma constitucional por la bicameralidad, 36%. O sea, la mitad de gente se va con el presidente y dice, no, yo no voy a... bastó que Vizcarra dijera, en esta voy a decir que no, brum. Ahora, porque, y esto es bien interesante, porque inmediatamente el APRA, cuando se da cuenta de que no va a salir la última reforma, que era el contrabando para que ellos se reeligieran en algunos casos,
pues van al Jurado Nacional de Elecciones a plantear un recurso diciendo que eso no puede ser así, que hay que cambiar el orden de la pregunta, porque si no esto es una estafa, que no sé qué. El jurado no le dio la razón al APRA, no le dio la razón y finalmente va. Y la gente hasta ahora está votando sí, 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 no, sí, 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 no. Eso es lo que vota la gente hasta ahora, por lo menos cuando le preguntan y hacen simulacros al respecto. Además, dicho ese paso, en tu descripción sobre lo mal que le está yendo al fujimorismo, que se le ha ido, el presidente del Congreso ha pedido licencia, sus voceros han pedido que irse, Klimper ha renunciado, Miki Tor, en fin, todos están yendo, Petrol se ha renunciado, hay 5 que se reúnen con el presidente, en fin. También ayer se han ido rumoreando que Velázquez, Mulder y Jorge Castillo van a renunciar a Fuerza Popular también. O sea, que va a perder a 3 más. Es obvio que ya el APRA se ha unificado, sí, que estaban peleados, para ver cómo hacen para desligarse totalmente ahora, de pero Fuerza tienen Popular, un problema, ¿no? porque lo que le han encontrado a Silva Checa ayer, claro, es el caso del tren eléctrico, con anotaciones de cómo hacer para que no le pase nada a Alan García. ¿Por qué Silva Checa estaba tan interesado en manejar ese caso con información privilegiada de la Comisión Lavallato? Ahí están los votos de los apristas apoyando al fujimorismo casi siempre. Pero vamos a seguir con las encuestas, Ernesto. Pero es el presidente, como tú dices, como fenómeno, el que efectivamente crece a 62%. Porque mire, bueno, Salaverry, como es de harina de otro costal, le va pésimo, porque tenía 18 en octubre y baja a 10%. Salaverry. Villanueva, que había levantado 10 puntos hasta octubre, al comienzo de octubre, tenía 31, ahora ha bajado 6 puntos, 7 puntos, o sea, ha bajado. Si el presidente sube y su presidente de Consejo de Ministros baja 7 puntos, bueno, y sus ministros bajan de 25 a 19 el ministro de Economía, en fin, baja de 20 a 15 el ministro de Justicia. Chávarri se mantiene en 75% de desaprobación y solo 14 de aprobación, y Víctor Prado Saldarriaga sube de 17 no, baja de 17 a 14. Otra cosa sobre Keiko Fujimori que es bien interesante, porque el Fujimori le está yendo mal. Y hay un magnífico artículo hoy día que recomiendo lean, de Alberto Vergara, en el diario La República, que titula "El Fujimorismo ha sido un mal innecesario para el Perú". Muy buen artículo. Bueno, a ver, ¿qué cosa dice la encuesta sobre Keiko Fujimori? Tenía una aprobación de 11% en octubre, mantiene la aprobación de 11%, 11%, es decir, solo 1 de cada 10 apoya a Keiko Fujimori ahora. Pero sin embargo su desaprobación sube de 83 a 86, 86% de desaprobación de Keiko Fujimori. A ver, acá tengo... A ver, ¿Keiko Fujimori es inocente o culpable? En su opinión, ¿Keiko Fujimori es inocente o culpable del delito de lavado de activos o de dinero por el que se le investiga? 77% cree que es culpable. O sea, casi 8 de 10 dicen que es culpable. Situación, dice, se dice que los hermanos Keiko y Kenji Fujimori se han reconciliado. ¿Cree usted que la reconciliación entre Keiko y Kenji es sincera o es una estrategia política? 81% estrategia política, pero ni eso está mejorando la alicaída situación de Keiko Fujimori. Archivamiento del caso Becerril. Dígame, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo con la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de archivar el informe que recomendaba que Becerril sea acusado por tal o cual delito? 69% en contra, en desacuerdo. Y el hermanito José César Inostroza Pariachi, ¿quién es el principal responsable de la fuga de Inostroza Pariachi? El Congreso 34%, la Fiscalía 20%, el Gobierno 15%. Caso Pedro Chávarri. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de la Comisión Permanente de archivar el caso de Chávarri? Desacuerdo, 62%. ¿Debe quedarse o no Chávarri? 77% debe irse. Salida de Chávarri y los fiscales, 79%, con todos los fiscales debería irse. Dice, hay una opinión también de que ya todos están contaminados por eso. Proyecto para intervenir la Fiscalía. Se dice que el Gobierno estaría preparando un proyecto de ley para intervenir la Fiscalía de la Nación y destituir al fiscal Pedro Chávarri de su cargo. Dígame, ¿está de acuerdo? En desacuerdo, 67%. Yo también estoy en desacuerdo que intervenga el Ministerio Público, porque ya eso lo pondría a Vizcarra en una situación realmente difícil. Y eso es lo peligroso. Un presidente con alta popularidad siempre es bueno,
pero hay que evitar esos desvaríos que pueden llevarte a creer que lo que te empuje a la gente es lo correcto y no necesariamente es eso lo que... No, por eso yo creo que ahora tiene una gran responsabilidad y una gran oportunidad Vizcarra, ¿no es cierto? Es decir, yo sí creo que es positivo, como acabas de decir, tener un presidente con ese nivel de apoyo. Ahora vamos a ver qué hace con él. Entonces ya estamos viendo que va a sacar adelante estas reformas constitucionales, con discrepancias o no, van a ser positivas, se ha impuesto, hay un referéndum, va a participar la gente. Pero a la vez hay una serie de cosas que hacer también donde se va a ver cómo se maneja él. Es muy importante, ¿no? Ahora, hay otra cosa en términos políticos que yo he venido sosteniendo ayer haciéndome una pregunta que no puedo responder. Tú, me imagino, Ernesto, que tienes más capacidad para análisis, me puedes ayudar. Muchas gracias. Que es la siguiente. Van a cambiar a todos los directivos de Fuerza Popular. Eso es lo que han dicho. Van a reestructurar. Ya me parece muy bien. Ahora, ¿a quién van a poner? Dame 5 nombres que puedan reemplazar esto que se van. O sea, ¿quiénes son los que van a renovar Fuerza Popular? O sea, se va Becerril, se va Letona, se va Miki Torres, se van ellos. ¿Y quién entra? Bueno, han dejado a Miki Torres por ser subsecretario general como la persona que tiene que encargarse de... ¿Quién es? O sea, digamos, ¿qué es el fujimorismo finalmente? Claro, ¿no? Inclusive, Rolando Rodríguez dice que se debe ir Keiko, que debería pensarse en otra persona que ya no tenga ese apellido. Pero claro, yo me he puesto a pensar, ayer he estado a Carlito, mándame un WhatsApp con nombre de los fujimoristas, dame la lista para buscar. Claro, por eso además es tanta la oposición a la prohibición de la reelección, claro, porque justamente están ahí la gente que ellos tienen. Porque yo te digo, a ver, si las elecciones fueran mañana, ¿quién va a querer irse con el fujimorismo para ser su candidato? ¿No? El Ponja sabe, salvo Dieter Columbus, que digamos... Él ya regresó a su condición de analista político independiente, haber sido candidato a la Municipalidad de Lima. Claro, salvo alguien, no sé, porque ¿quién va a querer cargar ese bulto? Es bien difícil, ¿eh? Para el fujimorismo, creo, en términos también inclusive de lo que está planteando. Claro, pero es impresionante la vuelta que da la política porque, claro, ellos... son los responsables, pero claro, hace un poco más de 2 años estábamos con una persona que por 40.000 votos perdió la presidencia de la República. Es decir, podría haber ganado la presidencia de la República y tener una mayoría abrumadora en el Congreso. 40.000. Ahora estamos frente a una persona que está a puertas de entrar a la cárcel con el visto bueno de la mayoría de la gente, porque recuerda que el 70% le está diciendo que está bien que le den la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Yo escuchaba ayer una encuesta en un programa de radio que a mí todavía me sigue chocando un poco cómo se maneja esto de la cárcel aún frente a lo que puede ser el fujimorismo, ¿no? Que la pregunta era, ¿la guardan o no la guardan? Esa era la pregunta de la encuesta. ¿La guardan o no la guardan? Y la gran mayoría, mejor dicho, todos, excepto uno, llamaron a decir que la guardan y además con adjetivos. Y ojalá que la guarden para toda la vida, con esto, con el otro. Lo que digamos es incorrecto en el sentido de que, claro, la gente tiene que también entender de que efectivamente hay límites para eso y la ley es el límite y ahora se está discutiendo y claro, yo creo que va a ir a una prisión preventiva, pero ellos han tenido en términos políticos, como tú bien dices, Ernesto, la oportunidad histórica irrepetible de demostrarle a la sociedad que son otros, que han cambiado, que creen en la democracia. ¿Qué hubiera hecho yo si fuera Fujimori esta cosa que por supuesto solo decirlo me para los pelos de punta? Que es lo siguiente: hubieran manejado el Congreso con una agenda democrática, hubieran planteado reformas, hubieran hecho cambios en tal o cual lucha anticorrupción, y si hubieran puesto a esas alturas como la agrupación política sensata, coherente, razonable, democrática, pero no pueden ser de otra manera, ¿no es cierto? Como yo repetí ayer, una frase que me dijo Hildebrand, digamos, es una analogía, hace unos años cuando lo entrevisté y le pregunté sobre Keiko Fujimori y si hubiéramos cambiado, y me dijo, mira, el fujimorismo no puede ser bonito, no puede ser pejerrey, es piraña, o sea, no puede cambiar su naturaleza. Esto es, porque tú te das cuenta que en una situación como la que están de apremio judicial, lo primero lo que echan mano son esas prácticas antidemocráticas. Buscar su Blancanélida Colán, buscar a alguien que amenace a los testigos, querer comprarlos, difamar, deslegitimar a los fiscales que llevan la causa, como hacían en los 90. Es decir, no han cambiado absolutamente nada. En fin,
Son las... ¿qué hora? 8:02 de la mañana. Carlito, ¿tanto hemos hablado? ¿Ah? Ya, vamos a una pausa. ¿Qué hacemos? Vamos a una pausa. ¿Has visto nuestra nueva escenografía, Ernesto, ahí en la televisión? Estamos como montados ahí, dos. ¿Ah? Vamos a una pausa. Regresamos a visitar el Estado de Valle Derecho. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara.